Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenido a la clase número 15 del curso de JavaScript de John Mircha en YouTube. Por favor, comparte este curso para que lleguemos a más gente. Si no estás suscrito, hazlo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estoy subiendo. Muy bien, en el video anterior habíamos visto las estructuras de control que nos iban a ayudar a resolver o a trabajar con condiciones. Vimos el if-else, el operador ternario que era la simplificación de este if-else, los ifs anidados y el switch. Ahora vamos a ver las otras estructuras de control que nos van a permitir controlar el flujo de nuestra programación, y estos son los ciclos o bucles o estructuras repetitivas, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es como cuando nosotros necesitamos que, dependiendo de que se evalúe cierta condición, pues a lo mejor vamos a tener la necesidad de que ciertas líneas de código se estén ejecutando hasta que se cumpla una condición, pero aquí también entra en juego el incremento o el decremento de alguna variable que hace cambiar justamente ese valor y que va a hacer que se repitan esas líneas de código hasta que la variable en cuestión que estamos evaluando pues llegue al valor deseado, y entonces se sale de ese ciclo. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo ya muy práctico. Imagínense que estamos recibiendo datos de una API externa. Imagínense, no sé, que nosotros estamos en un sistema en el cual estamos viendo, por ejemplo, todas las compras que hemos hecho en un comercio electrónico. Entonces hacemos la petición, nos devuelve un objeto y, por ejemplo, si un usuario ha hecho 10 compras, pues en su histórico tiene que salir esos 10 productos. Entonces lo que podemos hacer es, oye, por cada uno de esos productos, ¿sí?, ir pintando una tarjetita del producto en la interfaz visualmente, ¿no? Y entonces, pues ese proceso de que esté pintando cada una de esas tarjetas con la información de cada producto, pues se puede estar ejecutando de manera repetitiva, y para eso nos van a servir estructuras como el while, el do while, el for y nuevas opciones para el for que vinieron a JavaScript a partir de ECMAScript 2015, como el for if como el for in y el for off. Entonces vamos a ver particularmente esos casos en esta clase. Ahora, también quiero decirles que vamos a ver primero el while y el do while, aunque ya, digamos, actualmente el while y el do while están cayendo mucho en desuso, porque digamos que son estructuras más como imperativas de programación estructurada, y pues JavaScript cada vez está siendo un lenguaje más declarativo, y al ser multiparadigmas, sobre todo cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos o programación funcional, pues generalmente nos gusta escribir un código más declarativo que imperativo, ¿sí? Entonces, bueno, estas estructuras es importante que las conozcan, pero en la práctica cada vez se están utilizando menos. Muy bien, entonces fíjense, la primera estructura que vamos a ver pues va a ser el while, ¿sí? Entonces imagínense aquí que yo tengo una variable que se va a llamar contador. ¿Por qué? Porque quiero contar del 0 al, no sé, al 100 y que me lo imprima en consola la pantalla, ¿sí? Entonces fíjense que aquí yo podría utilizar una variable que diga, oye, mientras, pues recuerden que while significa en inglés mientras. Entonces mientras esto se cumpla, ¿no?, mientras contador sea menor a 10, por ejemplo, entonces imprímeme la variable en cuestión, ¿no? Imprímeme contador, ¿sí? Muy importante, aquí, si yo ejecuto esto, bueno, pues voy a causar un loop infinito, porque aquí contador siempre va a valer 0, ¿no? Entra. Vean que les dije menor, pero aquí puse mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo el live server, entonces cualquier cambio que hago se ve reflejado. Y aquí, si yo le pongo menor, esto entraría en un bucle infinito, porque fíjense que aquí la variable contador empieza en 0, 0,
ya sé que tengo mayor, pero 0 es menor a 10, sí. Entonces, si yo le cambio a menor, entraría e imprimiría 0 de manera infinita, ¿no? Porque 0 y como es la única instrucción que tiene mi estructura while, pues imprime el 0 y luego regresa a preguntar, oye, la variable contador es menor a 10 y como va a seguir valiendo 0, va a decir sí, imprímela, imprímela, imprímela y va a entrar en un loop infinito. Entonces es muy importante, este tipo de estructuras repetitivas, es decir, los bucles o ciclos, para que sus iteraciones, una iteración es cada vuelta que se hace dentro del ciclo repetitivo, dentro del bucle, pues es necesario agregarle un aumento, un incremento o un decremento. Y acuérdense que ya en clases anteriores vimos estos operadores de incrementar o decrementar el valor. Entonces aquí simplemente, después de todas las líneas que yo quiera que ejecute dentro de este while, pues simplemente ya sea aumento o disminuyo, dependiendo sea el caso, el valor de la variable en cuestión, ¿no? Entonces aquí le diría contador más. Y entonces ahora sí, ¿por qué no les demuestro lo del bucle infinito? Bueno, pues porque aquí yo tengo varias cosas en mi máquina para poder grabar estos videos. Tengo software que está grabando la cámara, el micrófono y eso le consume datos. Y la verdad es que no quisiera que pues de repente la máquina colapsara y me saliera la pantalla azul de Windows. Sí, entonces por eso no hice ese bucle intencional. Y miren, ahí está. Vean cómo entra al bucle, imprime del 0 al 9 y como cuando, o sea, aquí cada iteración, cada vuelta, pues la variable va aumentando. Entonces cuando llega a 10, 10 es menor que 10, pues no, entonces se sale, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay una variante que se llama do while, ¿sí? Si ya hoy en día es raro encontrarnos, controlar bucles mediante while, pues hacerlo con do es todavía un poco más raro encontrárnoslos, ¿sí? Y la estructura es así, miren, es muy parecida, pero es así, while, y aquí la condición, ¿no? Entonces si contador es menor a 10, ¿no? Y entonces vamos a decirle que pues haga lo mismo, ¿no? Imprima. Y aquí, simplemente para diferenciar, vamos a decirle while ¿no? Y acá vamos a ponerle do while. Estoy concatenando. ¿Sí? Entonces, miren, guardo y miren, ahí está. While, do while. Ojo, ¿por qué solo imprimió del segundo, ciclo, del do while? ¿Por qué solamente imprimió 10? Y además no debería de imprimir 10, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues, ¿por qué? Porque fíjense, primero la variable en cuestión vale 0, hace todo su ciclo de procesos en el while, por eso está imprimiendo while 0 a while 9, sale y la variable ya vale 10. ¿Sí? Ahora fíjense, esto me dio la excusa perfecta para explicarles justamente cuál es la diferencia entre usar un while y un do while. Que en el while, antes de empezar a ejecutar las líneas de código que condicionan ese while, pues la condición se tiene que cumplir. En el caso del do while, siempre se va a ejecutar una vez. La primera vez siempre se va a ejecutar todo el bloque que esté dentro de las llaves del do. ¿Por qué? Porque vean que la evaluación de la condición está al final. Entonces, vean que aquí la variable vale 10, entra, imprime y entonces ya después evalúa, ¿no? Y como 10 no es menor a 10, pues ya se sale. Entonces, esa es la diferencia. Con while siempre
se van a, con while siempre va a comparar antes de ejecutar las líneas que están dentro del ciclo, mientras que con do while al menos se va a ejecutar una vez todo el código y a partir de la segunda en adelante, pues sí la condición se cumple, ¿sí? Quiero que vean cómo acá, vean que si yo pongo el valor de la variable contador en 10, miren cómo, como aquí vale 10 y al entrar al while esta condición no se cumple, pues por eso no imprimió nada dentro del bloque de while. Pero vean que en el do while, sí, imprime la primera vez y como ya después la condición no se cumple, pues por eso se sale, ¿sí? Y pues finalmente vamos a comentar el while para que vean que pues también, miren, también funciona do while con el contador empezando en 0, de 0 a 9, ¿sí? Y recuerden, esa es la única diferencia entre utilizar while y do while, que en una estructura do while al menos vamos a ejecutar la primera vez todo el bloque que esté dentro del do, mientras que en while pues está condicionado a que la condición se cumpla. Muy bien. Entonces, estas estructuras son cada vez menos usadas, al menos en la programación en JavaScript. Ahora, el ciclo o bucle más utilizado es una estructura que se llama for. Miren. Y seguramente estarán diciendo, ¿qué carajos es todo esto que te autocompletó el editor? Bueno, pues fíjense que el for es una estructura que consta de 3 partes. Quiero que vean que cuando estamos trabajando aquí el ciclo while y do while, vean que yo necesité de la declaración de una variable, de la declaración y la inicialización de la misma, de una variable que me controlara el ciclo, y luego de un incremento o decremento al final de las sentencias de código, más la condición. Bueno, pues el for viene a tener esas 3 partes que son importantes para controlar el flujo de una programación que esté controlada por un ciclo, ¿sí? En una sola línea de código. Entonces, miren, aquí les voy a poner, dentro de los paréntesis del for, viene primero la inicialización de la variable, punto y coma, luego viene la condición que se va a evaluar, punto y coma, y al final el decremento o incremento, todo dentro de los paréntesis del for. Y ya dentro, bueno, pues son las sentencias que ejecuta el for, ¿no? Es decir, las líneas de código que va a ejecutar este for, ¿sí? Entonces aquí les dejo a manera de como apunte. Vamos a comentar esto porque si no nos va a marcar error. Y entonces, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, vamos a crear la variable i o index, ¿sí? Y vamos a decir, mientras i sea menor a 10 y más, ¿no? Entonces vean cómo las 3 cosas que yo estaba utilizando acá con contador, ¿no? Las tengo en una sola línea de código. La declaración e inicialización de la variable que me va a controlar el bucle, perdón. Luego la condición. Y luego si aumenta o disminuye su valor por cada iteración, es decir, por cada vuelta. Y aquí simplemente vamos a hacer un console.log de la variable i. Y miren cómo dice for 0 a for 9. Ahora, por ejemplo, miren, imagínense que yo tengo un arreglo, por ejemplo, números, ¿no? Imagínense que yo tengo un arreglo de números, y entonces aquí tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Entonces, imagínense que aquí, sí, también vamos a poner el 100. No, miren, ya, el 100 rompe mi línea. Ahí está, con el 90. Imagínense que yo quiero imprimir
Acuérdense que en la clase de los arreglos les enseñé que los arreglos tienen un método que se llama for each, que reciben una función y puedo ejecutar pues las líneas, puedo recorrer y hacer cosas con cada uno de los elementos de un arreglo. Bueno, digamos el método for each es una forma más declarativa de ejecutar ese ciclo, pero también lo podríamos hacer con un for, que eso es un poquito más imperativo, pero miren que también podría recorrer justamente los elementos de este arreglo. Y entonces, de igual manera, necesito una variable que me controle, o sea, que me indique qué posición voy a estar iterando de mi arreglo. En este caso, la variable i, que va a empezar en 0. Luego, la condición sería, mientras i sea menor a... Acuérdense que los arreglos tienen una propiedad que se llama len, que me devuelve la longitud, ¿sí? Y recuerden que las posiciones acaban... las posiciones de un arreglo acaban en -1 del valor total. Es decir, si mi arreglo tiene 4 elementos, hay 3 posiciones, porque la primera es el número 0. Entonces vean que esta sería una forma dinámica y no importa si disminuye. Como aquí no estoy comparando contra un valor estático como acá con el número 10 en el for, no, sino este valor va a ser dinámico porque dependiendo del número de elementos que tenga el arreglo, es el número de veces que se va a repetir, pues esto me va a imprimir siempre todos los elementos que tenga el arreglo. Y aquí pues simplemente le decimos i más para que vaya recorriendo cada uno de esos arreglos. Y entonces acá, por ejemplo, miren, vamos a mandar a la consola el arreglo números y vamos a decir que imprima la posición i. Porque recuerden que la variable i es la que me va a ir controlando la posición del arreglo. Y miren, si guardo, vean, ahí está. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vean que si yo aquí la condición la hubiera puesto con un número estático, por ejemplo, a que llegue a 5. Entonces vean cómo ahí solamente me imprime hasta el 50. En cambio, cuando yo le pongo, lo condiciono contra la longitud de todo el arreglo, pues me va a imprimir todas las posiciones. Y vean que si yo quito posiciones, por ejemplo ahí me eché del 40 al 70, miren, me imprime todas las posiciones que ahora tiene, ¿sí? Si yo le regreso nuevamente estas y le agrego, por ejemplo, una más, pues vean que se están recorriendo todas, ¿sí? Muy bien, entonces este es el ciclo for. Y digamos que ya tiene todo incluido lo que necesita el while y el do while, que es la variable que controla el ciclo, la condición y el incremento o decremento, pero en una sola instrucción. Ahora, desde ECMAScript 2015 o ECMAScript 6, por ahí vinieron variantes del for. Una es el for off y la otra es el for in, ¿sí? Entonces, el for in es un loop que me va a permitir recorrer. Fíjense, de hecho, vean cómo aquí me está diciendo que evalúe un objeto. ¿Por qué? Vamos a quitar esto. Y un for in me va a permitir recorrer o iterar las propiedades de un objeto, ¿sí? Entonces, digamos que es un for especial para, pues, un objeto. Entonces, vamos a crear rápidamente aquí un objeto, ¿sí? Constante John va a ser igual a nombre, John, apellido, Mircha, coma, edad, 35. Ahí está, muy bien. Ahora, fíjense, vean que el for in se llama for in porque miren que aquí está el operador in, ¿no? Y nos está pidiendo que creemos una variable que va a representar, digamos, como la propiedad que queremos imprimir. Y en este caso, que esté dentro de un objeto. Entonces, en este caso mi objeto es John. Entonces aquí, en lugar de object, iría John, ¿sí? Y aquí pues, le puedo dejar ese valor de key o, por ejemplo, vamos a decirle, oye, propiedad, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo
mando a la consola esa variable propiedad. Miren, nombre, apellido, edad. Es decir, el método for-in es el ciclo for-in me va a permitir recorrer, iterar todas las propiedades de un arreglo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, imprimir la propiedad y su valor? Pues miren, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Acuérdense que en la clase de los objetos yo les enseñé que había dos técnicas para mandar a llamar miren, por ejemplo, aquí vamos a ponerle key, 2 puntos, y la llave sería pues lo que está en la variable propiedad, y coma, value, o sea, el valor sería lo que está en, fíjense, aquí para poder imprimir el valor de un elemento, pues fíjense, tendríamos que usar nuestro objeto en cuestión, que nuestro objeto es John. Entonces aquí sería John.propiedad. Y vamos a ver si esto me imprime. Miren, key, nombre, value undefined. Key, apellido, value undefined. Key, edad, value undefined. Muy importante, cuando estamos trabajando en un for-in y queremos imprimir el valor de una propiedad de un objeto, la anotación del punto no nos va a servir. Pero recuerden que yo les enseñé que hay otra técnica para acceder al valor de una propiedad, a la referencia de una propiedad de un objeto, y era como en los arreglos con corchetes cuadrados. Entonces miren que si yo, en lugar de utilizar la notación del punto, utilizo la notación de los corchetes cuadrados, miren que esos undefined ya me permite leer ahora sí el valor que tiene esa propiedad. Entonces miren, key, nombre, value, John, key, apellido, value, Mircha, key, edad, value, 35, ¿sí? Y entonces, esa es una variante del ciclo for que se llama for-in y que me va a permitir recorrer e iterar los atributos o propiedades que tenga un objeto. Ahora, tenemos otra variante que es el for-of, es decir, en lugar de que aquí haya una palabra reservada in, vamos a tener una palabra reservada of. Y el for-of nos va a permitir, aquí dice objeto. Sí, objeto, porque recuerden que en JavaScript todo es un objeto, pero la diferencia con el for-in es que el for-in solamente me permite recorrer propiedades de un objeto, mientras que el método for-of me va a permitir recorrer todos los elementos de cualquier objeto que sea iterable en JavaScript. Por ejemplo, yo podría tener un arreglo, como el arreglo que teníamos acá arriba de los números, ¿no? Y decirle, oye, en este caso, ¿cuál es el objeto? Números, ¿no? Y números, pues es un arreglo. Y entonces aquí, pues digamos que es digamos, aquí vamos a poner a la variable que se llame elemento, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo, oye, recórreme cada elemento que se encuentra dentro de números. Y como arreglo como números es un arreglo, pues lo va a hacer sin ningún problema. Entonces miren, aquí simplemente tendríamos que mandar a la consola elemento, ¿sí? Y entonces vean cómo, ¡pum! Miren, me vuelve a imprimir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, que son los números que tiene ese arreglo. Entonces vean que for-in es más para objetos primitivos de JavaScript, mientras que for-of es más para arreglos, pero no solamente para arreglos. Por ejemplo, miren que yo podría tener una cadena de texto. Vamos a crear aquí una variable que sea una cadena de texto que diga hola mundo, ¿no? Una cadena de texto también es un elemento iterable porque yo puedo iterar cada uno de los caracteres de esta variable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, digamos que vamos a ponerle carácter.
recorre cada uno de los caracteres de la variable cadena. Y entonces acá pues simplemente mando a imprimir a la consola la variable carácter. Guardo y miren, ahí está. Hola, espacio, mundo. Entonces, pues esa es la diferencia entre un for-in y un for-off. Un for-in es digamos, la variante del ciclo for que me va a permitir iterar o recorrer cada una de las propiedades de un objeto primitivo. Mientras que for-off me va a servir para poder recorrer cada uno de los elementos de cualquier objeto en JavaScript que sea iterable. ¿Qué significa que sea iterable? Es decir, que yo pueda partirlo en pequeños elementos, como los arreglos, que cada uno de sus posiciones pues es un elemento, o como las cadenas de texto, que cada carácter pues se puede recorrer. Eso significa ser iterable. Y bueno, hemos llegado al final de esta clase número 15, donde pues hemos aprendido los loops. Entonces, fíjense, vamos en la clase número 15 y hasta aquí, digamos que ya tenemos como los fundamentos básicos, como ya para poder irnos a ver cosas más avanzadas y ya a lo mejor empezar a hacer pequeños ejercicios que nos vayan despertando la lógica de programación. Hasta aquí hemos visto un poco de teoría, características del lenguaje, variables, los tipos de datos, ¿no? La diferencia entre declarar variables, las funciones, los arreglos, los objetos. Y en estas últimas 3 sesiones he concluido con la parte de los operadores aritméticos, lógicos, relacionales, de incremento-decremento y las estructuras de control. En la clase anterior condicionales, en esta los loops, ciclos o bucles, como les quieran llamar. Bueno, pues vamos a seguir con este curso, se va a poner mucho más bueno y por favor, si te está gustando, si crees que le sirve a alguien, por favor compártelo. Si te está gustando el contenido y aún no estás suscrito, me harías un gran favor si te suscribes, activas esa campana, porque así el canal va creciendo. El algoritmo de YouTube posiciona mejor estos videos para la gente que esté interesada en aprender programación y todo lo referente a este maravilloso mundo de la web. Yo te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video. Sean felices, hasta siempre, bye.